¿Sabías que Spider-Man Noir es en realidad inmortal? Conocemos a Spider-Man Noir como el detective del mundo en blanco y negro de los años 30. Y al igual que los otros Spider-Man, la película muestra su origen al ser mordido por una araña radiactiva. Pero en los cómics, la historia es mucho más que eso. Mientras investigaba un almacén lleno de antigüedades robadas, accidentalmente rompió un antiguo ídolo de araña. Un enjambre de arañas salió y una de ellas lo mordió. Y antes de desmayarse, la araña le dijo que la mordedura le daría la maldición del poder. Así que desde el principio fue una maldición. Pero aquí es donde se pone realmente loco. A diferencia de cualquier otro Spider-Man, después de ser mordido, tuvo una visión de un antiguo dios araña que lo trajo de vuelta a la vida. Lo que es aún más loco es que cuando más tarde fue asesinado por un villano llamado Morlun, ese mismo dios araña lo resucitó, lo que significa que Spider-Man Noir es técnicamente inmortal mientras el dios araña exista. Comenta abajo si no puedes esperar para ver a Spider-Man Noir en la próxima película. Pero él no es el único con un origen oscuro del que la película nunca te habló. Jessica Drew tiene la historia más trágica de todos los Spider-Man, pero la película nunca quiso que lo supieras. Todos conocemos a Jessica Drew como la co-líder de la sociedad arácnida, junto a Miguel O'Hara. Ella conduce una motocicleta, no tiene identidad secreta, y claramente ha estado ayudando a dirigir toda la sociedad arácnida durante mucho tiempo. Pero la película no te cuenta cómo llegó allí. En los cómics, Jessica nunca fue mordida por una araña radiactiva. De niña se enfermó gravemente por los experimentos de su padre en su laboratorio, y para salvar su vida, él le dio un suero especial hecho de sangre de araña. Luego la encerró dentro de una máquina durante años hasta que el suero terminó de hacer efecto. Pero esto es lo más loco. Cuando finalmente salió, no tenía ningún recuerdo de su infancia y las primeras personas en encontrarla fueron Hydra, uno de los grupos más peligrosos de Marvel. La acogieron, le borraron la mente y la entrenaron para ser una asesina. Pero al final, ella logró separarse de ellos y eligió luchar por el lado correcto. Pero si crees que la historia de Jessica es la más oscura, confía en mí, a medida que este video continúe, solo se vuelve más intenso. Incluso, uno de los Spider-Man más poderosos tiene su propio origen que nadie esperaba. ¿Sabías que los poderes de este Spider-Man son en realidad un error? Desde el principio de la película, ya podemos ver lo diferente que es Miguel. No tiene sentido arácnido, no lanza telarañas y no puede pegarse a las paredes. Y en lugar de habilidades de araña, tiene garras que lo hacen ver más como un vampiro que como una araña. La película nunca nos cuenta cómo obtuvo estos poderes, pero los cómics lo explican todo. Miguel era en realidad un científico genio que trabajaba para Alchemax, el mismo tipo de empresa malvada que la que dirigía Kingpin en la primera película. Pero cuando intentó renunciar, su jefe lo engañó para que tomara una droga muy adictiva llamada Rapture. Pero Miguel no iba a aceptar eso. Realizó un experimento secreto en sí mismo para eliminar la droga de su cuerpo, pero alguien en Alchemax saboteó la máquina y en lugar de eliminar la droga, el experimento mezcló el 50% de su ADN con el de una araña. Es por eso que tiene colmillos, garras y veneno reales en su cuerpo, a diferencia de cualquier otro Spider-Man que usa dispositivos y equipamiento. Comenta abajo si esto cambió la forma en que ves a Miguel, pero la película esconde más secretos de los que cualquiera se dio cuenta y el siguiente te volará la cabeza. Este es el único Spider-Man que le declaró la guerra al gobierno y la razón te impactará. Hemos visto la historia de Hobby en la película como un Spider-Man punk de Londres que lucha contra el sistema en su mundo, pero hay algo que nunca supiste. En los cómics, Spider-Punk es en realidad de Nueva York, no de Londres. Es un adolescente sin hogar que duerme en un callejón sin nada. Y una noche, la policía lo encontró y lo obligó a entrar en un río lleno de desechos tóxicos de la empresa de Norman Osborn. El presidente del universo de Hobby, y mientras nadaba una araña, lo mordió. Pero ese no es el final de su historia. Al igual que los otros Spider-Man, cuando la araña lo mordió, obtuvo poderes. Y entonces comenzó su venganza. Pasó años construyendo un ejército de personas de la clase trabajadora que sufrían bajo el gobierno de Osborn. Y al final, mató al presidente golpeándolo con su guitarra eléctrica. Y justo después, se quitó la máscara y les mostró a todos su rostro real. Es por eso que él siempre está en contra de las reglas, porque fue tratado de manera diferente desde el inicio. Pero las historias inesperadas no se detienen con Hobby. Sabemos que cada Spider-Man estaba destinado a proteger su ciudad, pero el siguiente estaba destinado a algo muy diferente. ¿Sabías que este Spider-Man estaba destinado en realidad a ser un cazador de demonios, no un héroe? De la película, recordamos a Pavator o Spider-Man India, como otro Spider-Man de Bombay, pero la película nunca te mostró cómo obtuvo realmente sus poderes. Puede que ya sepas que Pavator obtuvo sus poderes no por la mordedura de una araña, sino de una antigua figura mística llamada Yogi. Pavator era un niño pobre de un pueblo que se mudó a Bombay, y un día, mientras era perseguido por unos matones en un callejón, se topó con un anciano misterioso con poderes especiales. Y lo que pasó después te volará la cabeza. Él le dio a Pavator los poderes de una araña para detener a un antiguo demonio que se había apoderado del mundo. Entonces, Pavator no es como los otros Spider-Man que obtuvieron sus poderes por accidente. Desde el principio, sus poderes le fueron otorgados para un propósito específico. Así que ahora conoces la verdad detrás de todos estos Spider-Man, pero sigamos adelante. Todavía vienen más historias desgarradoras y no puedo esperar para mostrártelas. ¿Sabías por qué Penny Parker se veía tan destrozada en la segunda película? Todos recordamos a Penny como la más alegre de todo el grupo. Ella siempre se veía feliz, pero en la segunda película se veía diferente. Comenzó a actuar callada y
y triste. Y la mayoría de las personas asumieron que era solo porque su robot fue destruido en la primera película. Pero la razón real es en realidad mucho más oscura. En los cómics se explica que la araña radiactiva dentro del traje está conectada directo al cerebro de Penny con un enlace psíquico. Significa que Penny no solo conduce el traje, sino que básicamente son una sola persona, y cuando su traje fue destruido, en realidad estaba perdiendo la otra mitad de su mente. Pero espera a ver lo más loco. Penny tenía solo 9 años cuando todo esto comenzó. Su padre murió piloteando el traje robótico cuando ella aún era una niña, y su tía May y su tío Ben le dijeron que ella era la única que podía hacerse cargo, ya que el traje solo funcionaría con alguien del mismo ADN que su padre. Ella no tuvo otra opción más que decir que sí. Comenta con corazones rojos por Penny Parker. Pero hay otro Spider-Man con un destino aún más trágico que te romperá el corazón. ¿Sabías que este Spider-Man nunca deja de llorar? Recuerda, cuando Miles llegó por primera vez a la Sociedad Arácnida, había un Spider-Man que se veía destrozado y se la pasó llorando todo el rato. Podemos ver que su nombre es Ben Reilly, de la Tierra 94. Y aquí es donde se pone loco. Ben Reilly no es un Spider-Man de otro universo, sino un clon. Una copia perfecta de Peter Parker, que fue creada por el Chacal. Él tiene cada recuerdo que Peter alguna vez tuvo. Crecer, perder al tío Ben y todo lo demás. Pero él sabe que ninguno de esos recuerdos es suyo. Solo se despertó con la vida entera de otra persona en su cabeza. Pero luego, todo cambió. El momento en que supo la verdad, pasó años viajando solo sin ningún lugar a donde ir. No podía volver a la vida de Peter, porque no era la suya. Así que cuando regresó a Nueva York, no quería ser visto como el clon de Peter. Usó una sudadera azul y sin mangas sobre un traje rojo, solo para verse diferente y tener una cosa que fuera realmente suya. Pero esas ni siquiera son todas las historias extrañas de Spider-Man. La última te sorprenderá por completo. ¿Sabías que este Spider-Man ya ha sido asesinado antes? Todos recordamos que cuando Miles escapó de la Sociedad Arácnida, había un Spider-Cat intentando detenerlo. Él es el único gato en la Sociedad Arácnida que tiene poderes de Spider-Man. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo obtuvo esos poderes? Su nombre real es Spider Island Cat, de la Tierra 999, y comenzó como un gato doméstico normal, que vivía en Nueva York. Hasta que un día se metió en una pelea con una paloma que estaba infectada por el simbionte Venom. Así que obtuvo poderes arácnidos, con la capacidad de lanzar telarañas y sentido arácnido. Pero aquí es donde se pone realmente oscuro. Él fue en realidad asesinado por Bora, una poderosa villana. Cuando Bora encontró a Spider-Cat, ni siquiera se tomó la pelea en serio. Ella solo jugó con él como si fuera un juguete y luego lo mató. Pero más tarde, hubo un gran problema en el Spider-Verse y todo tuvo que ser restaurado. Y después de que las cosas se arreglaron, Spider-Cat fue revivido y regresó como un superhéroe. Esto significa que la versión que vemos en la película podría ser la que ya murió. Comenta cuál historia de Spider-Man te sorprendió más. Y si disfrutaste esto, no olvides darle like, suscribirte y compartir con tus amigos que sean grandes fanáticos de Spider-Man. Nos vemos en el próximo.